Hola, buscadores del miedo. Shade aquí. ¿Cómo están? No olviden dejar su like y su comentario para saber si están disfrutando de nuestros videos. Prepárense, porque hoy vamos a contar relatos que ocurrieron en San Luis Potosí. Gracias por acompañarnos. Su participación es muy importante. Vamos a comenzar con los relatos. Ahora. Desde hace varias semanas, siento que algo me observa mientras duermo. No sé exactamente cuándo empezó, pero cada noche despierto con la sensación de que no estoy solo, aunque mi apartamento esté silencioso y en calma. Escribir esto me parece necesario, más como un intento de entender lo que me ocurre que como un acto de valentía. Tal vez, si pongo en palabras lo que estoy viviendo, pueda encontrar alguna lógica, aunque hasta ahora todo lo que siento parece escapar de cualquier explicación racional. Me llamo Lurival, tengo 38 años y soy ingeniero civil. Vivo en un edificio antiguo de la avenida Carranza, en San Luis Potosí, con mi esposa Paola y mi hijo Miguel, que tiene 15 años. Mi vida solía ser tranquila, organizada y predecible. Trabajo en una oficina de proyectos estructurales, regreso a casa a tiempo para cenar con mi familia. Voy al mercado los fines de semana y, en las noches, me acomodo en la sala para ver algún partido de fútbol o leer un libro. Paola es profesora de secundaria y siempre se preocupa por los detalles de la casa y de nuestra familia. Miguel, por su parte, está en esa edad en la que la curiosidad y la imprudencia se mezclan y me sorprende con preguntas inesperadas y teorías sobre videojuegos y películas que para él parecen reales. Todo comenzó con sueños extrañamente vívidos. Al principio, eran solo pesadillas comunes. Me encontraba en calles oscuras o en edificios desconocidos, sintiendo miedo sin saber exactamente por qué. Pero luego noté un patrón inquietante. Siempre aparecía el mismo hombre. No recuerdo su rostro con claridad, pero su presencia se imponía, fría y silenciosa. Cada sueño era como si él guiara mis pasos, manipulando la escena hasta que el miedo se volvía insoportable. A veces me despertaba sudando y con el corazón acelerado, y durante el día me costaba concentrarme, como si mi mente estuviera atrapada entre la vigilia y el sueño. Al principio, traté de racionalizarlo. Pensé que el estrés del trabajo, la rutina de la ciudad, la preocupación por mi familia y mis propios problemas estaban afectando mi descanso. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía, y ya no podía atribuirla solo a pesadillas o insomnio. Cada noche era un territorio donde no tenía control, y eso me llenaba de una ansiedad que se extendía hasta el día siguiente. Comencé a llevar un registro mental de los sueños, intentando recordar cada detalle. Los pasillos, los sonidos, incluso el olor de los lugares que visitaba en los sueños. Todo parecía demasiado real, y eso me aterraba. Una noche, después de despertar abruptamente de otro sueño en el que el hombre parecía seguirme por los pasillos de un edificio que conocía vagamente, decidí buscar respuestas en Internet. No esperaba encontrar nada coherente, pero un artículo sobre proyección astral y ataques durante el sueño captó mi atención. Leí con escepticismo, dudando de cada palabra, pero de alguna manera, lo que describía resonaba con lo que yo estaba viviendo. Era absurdo, pero sentí un extraño alivio al leer que había personas que aseguraban sentir intrusiones en sus sueños y en sus vidas nocturnas. Por primera vez, sentí que quizá no estaba imaginando todo, aunque no estaba dispuesto a aceptar ideas sobrenaturales. Desde entonces, cada día se volvió un equilibrio precario entre la rutina familiar y la ansiedad que se instalaba en mis noches. Me obligaba a mantener la normalidad, preparar el desayuno, asegurar que Miguel llegara a tiempo a la escuela, cumplir con mis proyectos en el trabajo. Sin embargo, siempre había un hilo invisible que me conectaba con esos sueños, y la sensación de ser observado nunca desaparecía. Cada sombra en la pared, cada crujido del edificio,
Incluso el murmullo de la calle desde mi ventana me recordaban que algo más estaba presente, algo que no podía ver completamente, pero cuya influencia ya empezaba a ser parte de mi vida diaria. Esa tarde regresaba del trabajo con la cabeza llena de pensamientos y los hombros tensos por la rutina interminable de la oficina. Decidí pasar al mercado a comprar algo para la cena. Necesitaba distraerme, aunque fuera un poco. Caminé entre los pasillos, notando los olores familiares. El aroma de las tortillas recién hechas, el perfume de las frutas maduras y la mezcla de café con pan recién horneado. La ciudad estaba vibrante como siempre, con vendedores llamando a los clientes y el sonido de los carros resonando entre los edificios cercanos. Sin embargo, algo dentro de mí estaba inquieto, un presentimiento que no podía explicar y que me hacía mirar por encima del hombro con más frecuencia de lo normal. Al salir, cargando las bolsas con algo de comida y el corazón aún latiendo con fuerza por la tensión acumulada, lo vi. Primero, pensé que era un reflejo de mis sueños, un juego de sombras provocado por el sol del atardecer. Pero no, allí estaba él, parado en el estacionamiento, observándome con una quietud que me heló la sangre. El hombre de mis pesadillas estaba frente a mí, tan real que mi cuerpo se tensó al punto de sentir que no podía dar un paso. No hubo palabras, no hubo movimiento exagerado, simplemente estaba allí, como si supiera que lo reconocería. Mi primera reacción fue el impulso de correr, de atravesar el estacionamiento y desaparecer entre los autos. Pero algo me detuvo, una mezcla de incredulidad y miedo que me obligó a quedarme quieto. Cada músculo de mi cuerpo estaba alerta y mi mente buscaba desesperadamente una explicación racional. ¿Sería un extraño parecido a él? ¿Alguien jugando una broma macabra? Nada de eso tenía sentido, y aún así, la sensación de amenaza era concreta y palpable. Cuando finalmente se movió, caminando con pasos lentos y precisos, sentí un escalofrío que subió por mi espalda hasta la nuca. Antes de que pudiera acercarme o siquiera gritar, desapareció detrás de un camión estacionado. Miré a su alrededor, esperando ver algún rastro, alguna señal de dónde había ido, pero el espacio quedó vacío y silencioso, con el sol cayendo sobre los autos y las sombras alargándose en el pavimento. El miedo que había sentido en mis sueños se había materializado en la realidad, y la incredulidad me dejó paralizado unos segundos más de los que debería haber estado. Cuando llegué a casa, el ambiente habitual me recibió con su calma engañosa. El aroma del café de la tarde que Paola había dejado preparado, la luz cálida que entraba por la ventana de la sala, el eco de los pasos de Miguel en su habitación. Entré con la sensación de que algo había cambiado, y entonces lo vi, sobre la mesa de la cocina, un billete que no había estado allí antes. Lo tomé con manos temblorosas y leí con el corazón latiendo de manera irregular. Ahora que tú sabes, yo no voy a olvidarme de ti. El papel no estaba arrugado ni parecía antiguo. Era simple, casi cotidiano, pero la amenaza implícita lo volvía insoportable. Intenté racionalizarlo. Alguien podía haber entrado mientras no estaba, tal vez un desconocido que coincidió con mis compras. Pero la forma en que se relacionaba con mis sueños, con la presencia de ese hombre en el estacionamiento, hacía imposible calmarme. Cada vez que cerraba los ojos, su rostro regresaba, y mi mente no podía distinguir entre lo que había sucedido en la realidad y lo que era producto de los sueños. Pasé el resto de la tarde intentando actuar con normalidad, preparando la cena, revisando que todo estuviera en orden para cuando Paola y Miguel regresaran. Sin embargo, la tensión era constante. Mis pensamientos giraban en torno a aquel hombre, al billete y a la certeza de que algo había cambiado en mi vida nocturna. No podía dejar de mirar las sombras que se proyectaban en la pared, ni de escuchar los sonidos del edificio como si fueran señales de su presencia.
Aquella sensación de ser observado ya no se limitaba a los sueños. Estaba presente incluso en los pequeños detalles de la rutina diaria, transformando lo cotidiano en un escenario donde el miedo se mezclaba con la incredulidad. Esa noche, al intentar dormir, los sueños no tardaron en volver. Las calles conocidas de San Luis Potosí se transformaron en laberintos oscuros, y el hombre estaba allí de nuevo, guiando mis pasos, manipulando mis movimientos, llevándome a lugares que me resultaban familiares y, al mismo tiempo, imposibles. La sensación de control perdido era más intensa que nunca. Cada intento de despertar me encontraba atrapado en su juego, y por primera vez sentí que mis noches podrían no volver a ser mías. Los días siguientes fueron una lucha constante entre la apariencia de normalidad y el caos que se estaba instalando en mi mente. Cada mañana, al despertar, sentía un peso en el pecho, como si la noche anterior me hubiera dejado cicatrices invisibles. La rutina seguía, pero yo ya no era el mismo. Revisar que Miguel estuviera listo para la escuela, preparar el desayuno, salir a trabajar. Todo se hacía con una tensión que no podía ocultar. Paola notaba mi inquietud y me comentaba que parecía cansado, que algo me preocupaba, pero yo apenas podía explicarle que mis noches estaban pobladas por un hombre que no existía para nadie más. Miguel me preguntaba si estaba bien, si había tenido algún mal sueño, y yo solo asentía, porque no podía transmitir la mezcla de miedo y frustración que me consumía. Los sueños, lejos de disminuir, se habían intensificado. Ya no se limitaban a calles oscuras o edificios desconocidos. Ahora parecían invadir mi memoria y mis lugares cotidianos. Mi apartamento aparecía distorsionado, con sombras que se movían por sí solas, pasillos que se alargaban hasta perder toda proporción, y siempre él, el mismo hombre, caminando con paso lento pero firme, guiando mis movimientos, manipulando cada escena. Cada despertar era un alivio temporal, seguido por la sensación de que mi hogar ya no estaba a salvo, de que los límites entre lo real y lo onírico se estaban desdibujando. Intenté documentar los sueños en un cuaderno, tratando de encontrar patrones, cualquier indicio que me permitiera anticipar lo que ocurriría. Describía cada detalle: el olor del café derramado en un pasillo imaginario, el eco de mis pasos en un edificio que conocía, la sensación de ser empujado hacia lugares que no quería recorrer. Esa obsesión me robaba tiempo y energía, pero me daba una mínima sensación de control. Al menos podía registrar lo que estaba viviendo, aunque fuera en palabras que nadie más leería. Durante el día, el hombre parecía infiltrarse en mi conciencia de formas sutiles. Una sombra que se movía por la esquina de mi visión, un reflejo en el vidrio de la ventana que no correspondía a ningún objeto real, la sensación de ser seguido mientras caminaba por la calle o al volver del trabajo. Mi mente buscaba explicaciones racionales, pero cada evidencia minúscula reforzaba la certeza de que algo más estaba presente. Algo que se había conectado a mí más allá de los sueños. El miedo comenzó a afectar mi relación con mi familia. Paola seguía preocupada, percibiendo mi tensión constante, y Miguel notaba que ya no podía ignorar mis cambios de ánimo. Sentía culpa por preocuparlos, pero también una incapacidad absoluta de protegerme, de protegerlos de algo que no podía explicar. Cada noche me acostaba con la esperanza de que los sueños fueran más suaves, pero en cuanto cerraba los ojos, él aparecía, sus pasos silenciosos, su presencia que se imponía, la manera en que manipulaba los escenarios hasta convertirlos en pesadillas que se sentían tangibles. Una noche, el sueño fue distinto. Me encontré caminando por la sala de mi apartamento, pero no era la misma que veía durante el día. Las paredes estaban más altas, las sombras más densas, y Miguel y Paola estaban allí, pero como reflejos distorsionados, estáticos,
con miradas vacías. La sensación de impotencia me paralizó y comprendí que no se trataba solo de miedo. Estaba aprendiendo que el hombre podía controlar no solo mis sueños, sino también la manera en que percibía la realidad. Desperté sudando, con el corazón golpeando en el pecho y la certeza de que algo había cambiado para siempre. Intenté buscar ayuda indirecta. Hablé con un amigo cercano sobre insomnio y estrés, mencionando que mis sueños eran perturbadores, pero sin revelar la intensidad de lo que estaba ocurriendo. Sus respuestas fueron prácticas: descanso, ejercicios de relajación, cambiar la rutina. Nada de eso funcionaba. Cada día sentía que perdía terreno frente a algo que no podía combatir con lógica ni ciencia, algo que parecía saber más de mí que yo mismo. Incluso durante actividades cotidianas, la ansiedad estaba presente. Revisaba constantemente el reloj, evitando mirar hacia lugares donde una sombra podía aparecer. Cada sonido, desde el crujido del edificio hasta los pasos de vecinos en los pisos superiores, me hacía detenerme y contener la respiración, esperando no ver esa silueta que me perseguía en los sueños. La ciudad, con su bullicio y movimiento, ya no era solo un escenario seguro. Cada calle, cada esquina, podía recordarme que mi mente y mi sueño estaban invadidos por una presencia que no entendía ni podía enfrentar. La tercera parte de mi relato termina con la sensación de que la frontera entre vigilia y sueño se desvanecía y que cada momento de normalidad estaba lleno de tensión latente. La certeza de que el hombre aún estaba allí, observando y esperando, era constante, y la pregunta sobre cuándo y cómo se manifestaría en la vida real se volvía inevitable. La angustia ya no era solo nocturna, había invadido mis días y empezaba a corroer mi capacidad de sentirme seguro, incluso dentro de mi propio hogar. Los días siguientes al último sueño fueron un continuo estado de alerta. Cada vez que me acostaba, sentía que la noche ya no era mía, que mi mente había dejado de ser un refugio seguro. Mi rutina se había vuelto un mecanismo para sostenerme, para aparentar normalidad frente a Paola y Miguel. Preparaba el desayuno, revisaba que todo estuviera en orden para el día. Trataba de sonreír y responder a sus comentarios, pero la tensión siempre estaba allí, como un peso invisible que me comprimía el pecho y me nublaba la mente. Los sueños ya no se limitaban a pasillos oscuros ni calles desconocidas. Ahora invadían los espacios cotidianos de mi vida diaria. Veía sombras que se movían con autonomía en la sala. Percibía ruidos en los pasillos que no tenían origen aparente, y en cada reflejo en los vidrios o espejos sentía su presencia. Era el mismo hombre de mis pesadillas, pero ahora tenía la sensación de que podía estar más cerca, acechando mis movimientos incluso durante el día. Intenté racionalizarlo. Me decía que todo era ansiedad, que el estrés acumulado estaba distorsionando mi percepción, pero cada indicio, cada detalle pequeño, reforzaba la idea de que no estaba solo. Una tarde, mientras Miguel estaba en su habitación y Paola aún no regresaba de la escuela, escuché algo extraño en la cocina. Al acercarme, mi corazón dio un vuelco. Sobre la mesa había otro billete. Esta vez no había palabras, solo una marca oscura que parecía haberse formado con tinta que se movía como si respirara. No podía entender cómo había llegado allí, y la sensación de amenaza era más intensa que nunca. Mi respiración se volvió rápida y superficial, y sentí un frío que recorrió toda mi columna. El miedo ya no era abstracto, era tangible, casi físico. Los sueños de esa noche fueron devastadores. Caminaba por las calles de San Luis Potosí, pero todo estaba distorsionado. Los edificios se alargaban hacia el cielo, los postes de luz parpadeaban de manera irregular y la gente que encontraba parecía observarme sin hablar, como si supieran algo que yo ignoraba. Él estaba presente en cada escena,
manipulando los espacios y mis movimientos, empujándome hacia lugares donde sentía un peligro inminente. La sensación de impotencia era absoluta. Por primera vez comprendí que no podía despertar del todo, que la vigilia y el sueño se estaban entrelazando de forma irreversible. Al despertar, la habitación estaba intacta, pero la tensión no desapareció. Cada objeto en su lugar, cada sombra proyectada por la luz de la calle me parecía sospechosa. El hombre no estaba físicamente allí, pero la certeza de su presencia era irrefutable. Mis ojos recorrían cada rincón del apartamento, tratando de encontrar algún indicio que me permitiera entender si lo que había vivido en los sueños podía manifestarse en la realidad, si el límite entre ambos mundos había desaparecido. Intenté técnicas de relajación, meditación, incluso cambios en la rutina, pero nada parecía funcionar. Cada noche, antes de dormir, revisaba las ventanas, los pasillos y las sombras, como si de ese modo pudiera protegerme. Paola percibía mi inquietud, pero yo apenas podía explicar que algo más que ansiedad me estaba acechando. Miguel, con su curiosidad adolescente, seguía preguntando sobre mis sueños, sobre mi cansancio, y yo solo podía responder de manera evasiva, porque no había palabras para describir la mezcla de miedo, confusión e impotencia que me consumía. Una tarde, al volver del trabajo, sentí una presencia detrás de mí mientras caminaba por el pasillo del edificio. El sonido de mis propios pasos me parecía demasiado fuerte, y cada movimiento de mis vecinos generaba una sospecha inmediata. Miré por la ventana del pasillo y creí ver una sombra que se desvanecía al instante, como si supiera que la estaba observando. La línea entre lo real y lo imaginario se había vuelto tan difusa que ya no podía confiar en mis sentidos. Ahora escribo esto con la misma tensión que sentí durante semanas. Cada palabra refleja la certeza de que mi vida nocturna y diurna ha sido invadida por algo que no comprendo. El hombre sigue presente en mis sueños y su influencia parece extenderse a la vigilia, aunque nunca aparece de manera concreta. Mi familia sigue cerca, ajena a la magnitud de lo que estoy viviendo, y yo sigo intentando mantener la rutina mientras una sensación de vigilancia constante me acompaña. No sé si esto terminará alguna vez. No sé si lo que he vivido tiene explicación o si simplemente me estoy consumiendo en una paranoia irreversible. Lo único que sé es que, cada noche, al cerrar los ojos, él está allí, y cada día, al abrirlos, siento que no se ha ido. La certeza de su presencia me recuerda que hay algo que ha cruzado la frontera entre los sueños y la realidad, y que quizá nunca vuelva a estar completamente a salvo. Me llamo Gustavo, tengo 30 años y llevo una vida sencilla en un pequeño pueblo del interior de San Luis Potosí. Estoy casado con Tania y tenemos una hija, Flora, que apenas tiene 5 años. Mi vida siempre ha girado en torno a lo básico: trabajar, cuidar de mi familia y tratar de no meterme en problemas. Me levanto temprano todos los días, cuando todavía el pueblo está en silencio, con el olor de la tierra mojada por el rocío y el canto de algunos gallos que se escuchan a lo lejos. Preparo café para Tania y para mí, y después nos organizamos para que Flora pueda ir a la escuela sin prisas. La rutina me da cierta tranquilidad, y aunque no tenemos lujos, siempre hemos hecho lo posible para vivir sin preocupaciones. Mi trabajo en la pequeña tienda del centro me mantiene ocupado, pero siempre encuentro tiempo para pasar por la plaza y saludar a algunos vecinos. Es un pueblo donde todos se conocen y casi nadie pasa desapercibido. Si algo ocurre en la esquina, pronto todo el mundo lo sabe. Esa cercanía tiene su lado bueno y su lado inquietante, porque también significa que nadie se salva de los rumores. En el pueblo hay un par de mujeres que siempre han llamado la atención, y no precisamente de manera positiva. Liana y su madre,
Rosalba. La gente dice que practican cosas extrañas, que son capaces de hechizos y de influir en la vida de los demás. Nadie se acerca demasiado a ellas, y yo siempre me he cuidado de cruzar la calle si voy a pasar por frente de su casa. Desde niño, escuché historias sobre sus supuestos poderes, pero siempre traté de no darles importancia. Aún así, no puedo negar que me incomodaba la manera en que los vecinos las miraban y comentaban entre susurros, sobre todo por la envidia que todos decían que sentían. Después de años de ahorrar con esfuerzo, logré comprar un carro usado. Era un viejo Tsuru, pero para mí significaba independencia y un pequeño logro personal que me llenaba de orgullo. La primera vez que lo saqué a la calle, sentí un poco de miedo de que algo le pasara, pero también la emoción de poder recorrer el pueblo sin depender del transporte público. No tardé mucho en darme cuenta de que los ojos de Liana y Rosalba parecían seguirme cada vez que salía o estacionaba cerca de su casa. Intenté decirme a mí mismo que era paranoia, pero la sensación de que me observaban era persistente y pesada, como un aire que no podía sacudir de mi cuerpo. Tania no le daba mucha importancia a los comentarios sobre nuestras vecinas. Siempre creía que la gente exageraba y que no había que juzgar sin conocer. Yo, en cambio, mantenía mis distancias y recorría calles alternas para no pasar frente a su casa. No quería arriesgarme a nada extraño, y mucho menos a conflictos que podrían afectar a Flora. La vida seguía su curso, entre el trabajo, los quehaceres de la casa y los pequeños momentos familiares. Por las noches, a veces escuchaba los murmullos del pueblo que se colaban por las ventanas abiertas. Alguien saludando desde la calle, niños jugando, el ruido de puertas y ventanas que se movían con el viento. Todo parecía normal, pero había algo en el ambiente que no lograba identificar del todo. Un peso invisible que me hacía sentir que debía estar alerta incluso en la seguridad de nuestro hogar. Había aprendido a vivir con esa sensación, creyendo que era solo parte de la vida en un pueblo pequeño, donde todos los secretos y rumores se mezclan con la rutina diaria. Pero no podía imaginar que esa tranquilidad estaba a punto de romperse de una manera que cambiaría todo lo que conocía sobre la seguridad y la paz de mi hogar. No pasó mucho tiempo después de comprar el carro que la rutina tranquila que llevaba comenzó a sentirse diferente. Una tarde, al llegar a casa después de trabajar, me encontré con algo que me hizo detenerme en la puerta por un instante. Liana estaba en nuestra cocina, hablando con Tania mientras movía con cuidado una olla grande sobre la estufa. No dije nada. Me limité a observar desde la entrada. Mi corazón se aceleró, no solo por verla allí, sino por la naturalidad con la que mi esposa parecía recibirla. Tania me contó después que la vecina le había dicho que habían hecho demasiada sopa y que querían compartirla con nosotros como un gesto amable. Yo no podía dejar de sentir un peso en el pecho. La sopa, aunque parecía inofensiva, se me antojaba sospechosa. Recordé todos los comentarios sobre Liana y su madre, sobre su envidia y sus supuestas prácticas extrañas. Intenté convencerme de que estaba exagerando, de que solo eran pensamientos producto del estrés del día, pero algo en mi interior me decía que no debía confiar. Aún así, no discutí. Tania insistió en que lo probáramos y acepté, aunque con reticencia. Los primeros días después de comer la sopa fueron solo malestares leves, fatiga que no desaparecía, una sensación de pesadez en el estómago, dolores de cabeza que no se comparaban con cualquier resfriado normal. Al principio pensé que era estrés, que estaba trabajando demasiado y que necesitaba descansar. Pero pronto la fatiga se convirtió en debilidad constante, y la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba ni un segundo. La casa comenzó a sentirse distinta. Las noches ya no eran silenciosas, o al menos no del modo habitual. Empecé a notar pasos que parecían recorrer los pasillos cuando estaba solo.
sombras que se movían al borde de mi visión y que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Escuchaba murmullos, a veces apenas audibles, que parecían provenir de los rincones de la casa o incluso de la nada. Intenté explicármelo racionalmente: el viento, la madera que cruje, la imaginación. Pero la frecuencia con la que ocurrían estas cosas y la sensación de ser observado hizo que cualquier excusa lógica empezara a sentirse insuficiente. Flora notaba la diferencia también. A veces la encontraba parada frente a la ventana, mirando hacia la calle, con una expresión de inquietud que no había visto antes. Tania me comentó que la niña había sentido miedo de caminar por los pasillos sola y que incluso había tenido pesadillas sobre sombras que la seguían. Verla así me llenaba de culpa y ansiedad. Intenté mantener la calma frente a ella, pero era imposible ignorar la creciente sensación de peligro que se instalaba en cada rincón de la casa. Incluso durante el día, cuando los rayos de sol iluminaban la cocina y la sala, había momentos en los que sentía que algo se movía detrás de mí, un peso invisible que rozaba mi espalda o un susurro casi inaudible que desaparecía si giraba para mirar. La normalidad que había sentido toda mi vida en ese hogar se había desvanecido, reemplazada por una tensión constante que me impedía descansar o concentrarme en algo que no fuera la sensación de que algo no estaba bien. Traté de hablar con Tania sobre lo que sentía, pero ella siempre lo minimizaba, insistiendo en que no debíamos juzgar a las vecinas por rumores y que todo era producto de mi imaginación. Pero cada vez que pasaba por la cocina, veía las ollas y utensilios que habían quedado de la visita de Liana y Rosalba, y el recuerdo de sus miradas se me quedaba grabado en la mente, provocando un malestar que no podía ignorar. La noche se volvió el momento más aterrador. Cada sonido parecía multiplicarse: el crujido de la madera del piso, el roce de algo en la pared, pasos que se acercaban y se alejaban sin patrón. Empecé a notar figuras fugaces en la periferia de mi visión, sombras que desaparecían cuando intentaba enfocarlas. Incluso los susurros parecían tomar forma, como si quisieran comunicarme algo, pero el significado se escapaba, dejándome en una mezcla de confusión y miedo puro. Con cada día que pasaba, sentía que la casa me absorbía lentamente. Lo que antes había sido un refugio se había convertido en un lugar donde no podía relajarme, donde cada esquina, cada sombra, cada ruido tenía la capacidad de inquietarme. Y lo peor era que sentía que todo esto estaba relacionado con Liana y Rosalba, con la sopa que habían compartido y con la curiosidad y la envidia que emanaban desde su casa hacia la nuestra. No sabía qué más podía hacer. Cada intento de racionalizar los eventos fallaba. Cada explicación lógica se desmoronaba frente a la evidencia de mis sentidos. La normalidad se había roto, y con ella, la sensación de seguridad que siempre había acompañado mi hogar. Los días siguientes se convirtieron en una rutina que no reconocía como mi vida. Cada mañana despertaba con un peso extraño en el pecho, una sensación de agotamiento que ni siquiera el descanso podía aliviar. Mi cuerpo parecía rebelarse contra mí. Me dolían los músculos sin razón aparente. La cabeza me latía con una intensidad que no se calmaba, y la fiebre que se presentaba de forma intermitente me dejaba débil y tembloroso. Tania se preocupaba, pero yo no podía explicarle con claridad lo que sentía, porque incluso yo mismo no lograba comprenderlo del todo. Fui a varios médicos del pueblo. Cada uno revisaba mis signos vitales, me hacía preguntas rutinarias, tomaba muestras, pero ninguno encontraba nada anormal. Me dijeron que no había indicios de infección ni de enfermedad grave. Sentí una mezcla de alivio y desesperación. Alivio, porque no era algo que pusiera en riesgo inmediato mi vida, pero desesperación porque los síntomas no desaparecían y nadie podía explicarme por qué ocurrían. La impotencia era absoluta.
Mientras tanto, la casa se volvía cada vez más hostil. Las sombras que antes solo rozaban la periferia de mi visión, ahora se quedaban por un instante, como si me observaran con deliberación. Los pasos en los pasillos se hacían más claros y frecuentes, pero cuando corría a investigar, no había nadie. Los murmullos se repetían a cualquier hora del día y de la noche, y aunque no podía distinguir palabras exactas, sentía la intención de esas voces, una mezcla de amenaza y satisfacción. Flora empezó a reaccionar también. La veía caminar con cuidado por los pasillos, mirando con recelo hacia rincones vacíos. A veces se quedaba congelada, mirando algo que yo no podía ver, y me contaba que había escuchado voces que le pedían que no entrara a ciertas habitaciones. Tania trataba de calmarla, diciéndole que eran imaginaciones de niña, pero no podía ignorar cómo sus palabras reflejaban miedo genuino. Mi mente se sentía atrapada entre lo que la razón me decía y lo que mis sentidos percibían. Todo parecía apuntar a la sopa que Liana y Rosalba nos habían dado, a la intención oculta detrás del gesto aparentemente amable. Recordaba sus miradas cuando estuvieron en la cocina, la manera en que inspeccionaban cada objeto y una sensación de hostilidad que no había sabido reconocer en ese momento. Cada pensamiento sobre ellas hacía que mi malestar físico se intensificara, como si el miedo y la ansiedad se tradujeran en dolor real en mi cuerpo. Intenté ignorar la sensación, mantener la rutina, concentrarme en Tania y Flora, pero era imposible. Cada objeto que se movía solo, cada puerta que se abría sin viento, cada susurro incomprensible, hacía que la casa me pareciera un lugar extranjero, un espacio donde ya no era seguro estar. Dormir se volvió un desafío. Me despertaba varias veces en la noche sintiendo que alguien estaba observando la cama, que un peso invisible me presionaba los hombros o que las sombras se acercaban con intención. Me sentía atrapado en un círculo del que no podía salir. Cada vez que buscaba consuelo en la lógica, en la explicación científica, en la rutina diaria, todo se desmoronaba ante la evidencia de mis sentidos. Empecé a dudar de mi propia mente, preguntándome si estaba perdiendo la razón o si realmente algo externo nos estaba afectando. La ansiedad se convirtió en un compañero constante, y la culpa de no haber evitado ese contacto con las vecinas me aplastaba con más fuerza cada día. En medio de este caos, Tania seguía intentando mantener la normalidad. Cocinaba, hablaba con Flora, me recordaba que todo estaría bien. Pero yo sentía que no había forma de regresar a la vida que conocíamos. La casa, que antes era refugio y hogar, se había transformado en un espacio de alerta constante y tensión insoportable. Cada sonido, cada sombra, cada gesto del ambiente se convertía en un recordatorio de que algo no estaba bien y que quizá nunca lo estaría. La desesperación me empujó a pensar que debía buscar ayuda fuera del ámbito médico. La impotencia ante los doctores, la enfermedad persistente y los fenómenos extraños me hicieron considerar que necesitábamos algo más. Alguien que entendiera lo invisible, lo que no podía ser medido ni explicado con pruebas. Pero aún no sabíamos a dónde acudir, y cada día que pasaba sentía que la situación se volvía más peligrosa, más incontrolable, y que la amenaza, aunque invisible, estaba cada vez más cerca de nosotros. La situación había llegado a un punto en el que no podía soportarlo más. Cada día que pasaba, sentía mi cuerpo más débil y mi mente más atrapada en un miedo que no tenía nombre. La casa parecía respirar conmigo, como si cada sombra, cada crujido y cada susurro formara parte de un plan que me superaba. Tania y yo nos mirábamos en silencio, compartiendo la preocupación sin necesidad de palabras directas. Flora empezaba a mirar con recelo cada rincón, y yo veía en sus ojos la misma ansiedad que sentía yo, un reflejo de mi impotencia.
decidimos que era hora de buscar ayuda fuera del pueblo. Alguien que pudiera ver lo que los médicos no podían. Alguien que entendiera lo invisible. Recordé que en un pueblo vecino había una bencedeira muy respetada, conocida por su habilidad para tratar males que no se podían explicar. El viaje hasta allí fue silencioso. Cada paso del carro parecía resonar con más fuerza de lo normal, y el pueblo, con su aire cálido y sus calles polvorientas, me parecía más extraño y distante que nunca. Al llegar, la bencedeira nos recibió sin preguntas iniciales. Al observarme, dijo de inmediato que algo me había sido hecho a través de la comida. Sin sorpresa alguna, me dijo que sabía que la buscaría y que mi enfermedad no era asunto de médicos, sino fruto de una magia. Que había comido algo dado por alguien ajeno a la familia y que esa comida había sido preparada con magia pesada para enfermarme. No dudé. Le conté sobre la sopa, sobre las vecinas, todo. Y ella me dijo que era necesario saber cómo protegerse de gente así, que haríamos un ritual ahí mismo y que me daría una botella de remedios preparados por ella para continuar mi recuperación en casa. Sus palabras, aunque indirectas, resonaron en mi mente con un peso abrumador. Nos indicó que había que realizar ciertos rituales de protección y purificación, usando hierbas, rezos y símbolos que yo apenas podía entender. Durante el proceso, sentí una mezcla de alivio y terror. Alivio porque finalmente alguien reconocía lo que estaba sucediendo. Terror porque sabía que no podía volver atrás, que la influencia de esas mujeres no desaparecería por completo. La bencedeira explicó que algunos hechizos dejan una sombra persistente, algo que siempre podría sentir, aunque no se vea. Tania me sostuvo la mano, intentando transmitirme calma, y Flora permaneció cerca, observando con curiosidad y miedo al mismo tiempo. Regresamos a casa después del ritual, y aunque algunos síntomas físicos disminuyeron, la sensación de vigilancia y la tensión en la casa no desaparecieron por completo. Las sombras seguían moviéndose en la periferia de mi visión. Los pasos y los susurros aparecían de vez en cuando, y mi mente permanecía alerta, incapaz de relajarse del todo. Me di cuenta de que la normalidad que había conocido quizá nunca volvería. Ahora, mientras escribo esto, me pregunto si alguna vez podré sentir mi hogar como antes. A veces siento que los ojos de Liana y Rosalba todavía me siguen, incluso a kilómetros de distancia, y que la envidia y la intención que emanaban siguen flotando en el aire, invisibles pero presentes. Tania trata de mantener la calma y la rutina, pero yo sé que algo ha cambiado para siempre. No hay un final claro, no hay certezas, solo la sensación persistente de que la casa y nuestra vida ya no nos pertenecen del todo, que algo quedó adherido a nosotros desde aquel día, desde aquella sopa que aceptamos sin pensar en las consecuencias. Y mientras Flora juega en la sala y Tania prepara la comida, yo siento que, en cualquier momento, el miedo podría volver a surgir, silencioso, sutil, como siempre lo ha hecho desde entonces. Me llamo María, tengo 42 años y soy profesora en una escuela primaria aquí en San Luis Potosí. Vivo con mi esposo, Ernesto, y nuestros 2 hijos, Víctor, de 19 años, y Flor Vela, de 15. Nuestra vida hasta hace poco era tranquila, marcada por la rutina de siempre, el café por la mañana, las prisas para preparar a los niños para la escuela, los trabajos, los mercados, las caminatas cortas los fines de semana y los domingos de churrasco en el patio. Nunca imaginé que algo tan normal podría desmoronarse tan rápido. Todo comenzó con la muerte de mi sobrino, Julio, que tenía 17 años. Fue un accidente que nadie pudo prever y que nos golpeó a todos de manera brutal. Ernesto era muy cercano a él, siempre lo veía como un hijo extra, alguien que traía alegría a nuestra casa con su risa y su energía.
Cuando recibimos la noticia, recuerdo cómo Ernesto se quedó paralizado, con los ojos fijos en la nada, como si intentara procesar algo que no podía comprender. El velorio fue pesado. La casa de la familia de Julio estaba llena de vecinos, parientes y amigos que trataban de consolarse entre sí. Yo lo vi a él caminando con pasos lentos, sin decir nada, apenas asintiendo con la cabeza cuando alguien intentaba hablarle. Su rostro, normalmente tan sereno, estaba pálido y tenso. Se notaba que cada sonido, cada susurro, cada llanto lo afectaba de una manera que no podía controlar. Regresamos a casa después del velorio y, desde ese día, algo cambió en Ernesto. Al principio pensé que era solo el cansancio y el duelo. Parecía más agotado que de costumbre. Se quejaba de náusea y dolor de cabeza. Lo veía sentarse en el sillón del patio, mirando la calle como si estuviera en otra parte, desconectado de todo. Intentaba hablarle, preguntarle cómo se sentía, y él respondía con gestos vagos, con la mirada perdida. Había algo en su forma de moverse, en su respiración, que me hacía sentir miedo aunque no podía explicarlo. Las noches fueron las peores. Empezó a despertarse varias veces, sudando, con los músculos tensos, como si luchara contra algo que yo no podía ver. A veces me decía que no podía moverse, que su cuerpo no respondía aunque su mente estuviera despierta. Yo lo acompañaba, trataba de sostener su mano, de hablarle con calma, pero era como si no pudiera escucharlo. Su respiración se aceleraba y sus ojos estaban abiertos, fijos en el techo, sin ver nada que yo pudiera identificar. Aquellas noches lo miraba y no reconocía al hombre con quien había compartido tantos años. Poco a poco, empecé a notar otras cosas. Ernesto se interesaba por cosas que antes jamás le llamaban la atención. Libros viejos, artículos de temas oscuros, objetos que parecían tener un significado extraño. Intentaba alejarlo de eso, pero él lo buscaba sin poder explicarme por qué. Se sentaba horas leyendo, mirando imágenes o anotando cosas en papeles que luego guardaba sin mostrarme. Había una tensión en su mirada, una especie de fascinación que lo absorbía por completo y no podía hacer nada para detenerlo. Durante el día, también se sentía diferente. Caminaba por la casa con pasos pesados, a veces detenía sus movimientos sin motivo y se quedaba mirando al vacío, como si alguien más lo estuviera guiando. En varias ocasiones, lo encontré observando la calle desde la ventana, sin parpadear, ignorando los sonidos de la ciudad que normalmente le molestaban. Me acercaba y le tocaba el hombro, y aunque se volvía hacia mí, sus ojos no tenían la calidez de antes. Era un vacío que me llenaba de miedo, de una angustia que me costaba contener. Yo trataba de explicármelo a mí misma: estrés, depresión, la tristeza por la pérdida de Julio, pero algo en su manera de actuar no encajaba con ninguna de esas razones. Cada noche, antes de dormir, lo miraba dormir con una mezcla de amor y temor. Sentía que algo estaba cambiando dentro de él, algo que no podía nombrar, algo que no se podía detener, y mientras lo veía respirar en la oscuridad, sentía que un peso invisible se asentaba sobre nuestra casa, un peso que no nos permitiría volver a la normalidad. Esa primera etapa fue el inicio del terror. No hubo gritos ni accidentes todavía, solo un hombre que se alejaba lentamente de sí mismo y de los que lo amábamos. Un hombre que empezaba a mirar el mundo de manera diferente, con un interés que no podíamos comprender y que cada noche nos dejaba más temerosos, más inseguros, más atrapados en una espera que no tenía final. Después de aquellas primeras noches inquietantes, los días comenzaron a mostrar un cambio más visible en Ernesto. Ya no era solo el cansancio o la tristeza del duelo, había algo que lo hacía impredecible, como si hubiera un hilo invisible que tirara de él
de manera distinta a la que yo conocía. Su humor cambiaba en segundos. A veces lo veía tranquilo, haciendo tareas simples, pero en otros momentos, de repente, se tensaba, sus manos se cerraban en puños y la mirada se volvía dura, como si algo lo consumiera por dentro. Intenté mantener la calma por el bienestar de los niños, pero la tensión era palpable en la casa. Víctor, mi hijo mayor, empezaba a notar que su padre ya no respondía de manera normal. En varias ocasiones había tenido que intervenir, sujetando a Ernesto cuando su irritación se desbordaba y amenazaba con convertirse en violencia física. Cada vez que eso ocurría, sentía un miedo indescriptible. Miedo por los niños, por mí misma y también por Ernesto, por lo que se estaba convirtiendo. Florbela se volvía cada vez más silenciosa. La encontraba observando desde la puerta de su habitación, con los ojos muy abiertos, intentando entender qué estaba pasando. Tenía miedo de acercarse y a veces se refugiaba en su música para intentar calmarse. Yo la veía y me sentía impotente, deseando poder protegerla de algo que no entendíamos, de algo que parecía ir más allá de lo humano. Los episodios comenzaron a intensificarse. Ernesto rompía cosas sin razón aparente, muebles, adornos, objetos que siempre habían estado ahí. Sus manos, fuertes de por sí, ahora parecían tener una fuerza que yo nunca había visto. Víctor intentaba contenerlo, pero cada vez resultaba más difícil. Yo trataba de mediar, ponerme entre ellos, sujetarlo con cuidado, pero sentía que era como luchar contra una fuerza que lo superaba. Cada crisis me dejaba exhausta, con el corazón latiendo a 1000 por hora, con la sensación de que cualquier error podría ser fatal. Las noches se volvieron insoportables. Sus pesadillas parecían más reales que el día mismo. Lo escuchaba gritar en la oscuridad, retorcerse en la cama, moverse de manera que desafiaba la lógica y despertaba sudando, respirando con dificultad, con los ojos llenos de un terror que no podía comprender. Intentaba acercarme, tocarlo, hablarle, pero él estaba atrapado en algo que no podía controlar. Cada vez más, sus manos temblaban y parecía que algo interno luchaba por salir. Al mismo tiempo, notaba que sus intereses oscuros se intensificaban. Se pasaba horas en su estudio mirando libros antiguos, recortes de periódicos, fotografías que yo no entendía. Intentaba explicarse a sí mismo lo que sentía, pero sus ojos traicionaban su fascinación, como si algo dentro de él lo guiara hacia lo que nos aterrorizaba. Yo intentaba quitarle los objetos, cerrar los libros, pero él los buscaba otra vez, sin poder evitarlo. Había un magnetismo que lo arrastraba hacia lo prohibido, hacia lo oscuro, y me daba miedo pensar en lo que podría pasar si aquello continuaba. El miedo se volvió constante durante el día. Ernesto se movía por la casa con pasos pesados, respiración irregular, miradas que parecían atravesar las paredes. En ocasiones, lo veía congelarse en medio del pasillo, con los ojos fijos en algo que yo no alcanzaba a ver. Sentía que nuestra propia casa, que antes nos había dado seguridad, ahora estaba cargada de tensión y amenazas invisibles. Las paredes parecían más cercanas, el silencio más pesado. Intentamos buscar ayuda profesional. Lo llevamos a un psiquiatra, describiendo los síntomas, los cambios de comportamiento, las noches sin dormir y los episodios de agresividad. El médico hizo exámenes, habló con nosotros y nos dio medicación y terapias, pero nada funcionó. Ernesto continuaba igual, o incluso peor en algunos aspectos. Esa impotencia me consumía. No había forma de razonar con él ni de hacer que los tratamientos médicos tuvieran efecto. Todo lo que conocíamos sobre él estaba desmoronándose ante nuestros ojos. La tensión familiar era insoportable. Víctor intentaba mantener la calma.
Florbela se escondía y yo sentía que cada día que pasaba estábamos más atrapados en un ciclo de miedo y desesperación. Cada golpe de puerta, cada objeto caído, cada mirada vacía de Ernesto nos recordaba que estábamos frente a algo que no comprendíamos. Lo que comenzó como tristeza y malestar tras la muerte de Julio, ahora se había transformado en una presencia que amenazaba con destruirnos a todos, y yo no sabía cuánto tiempo más podríamos resistir. Era como vivir con un fantasma que se movía entre nosotros, dentro de la casa, dentro de mi esposo. Cada gesto, cada respiración, me hacía temer lo peor. Y mientras lo veía dormir por breves momentos de calma, con el pecho subiendo y bajando lentamente, sabía que aquello solo era un respiro momentáneo. El verdadero terror apenas estaba comenzando, y no había manera de prever hasta dónde llegaría. La sensación de que nuestra vida estaba fuera de control se volvió insoportable. Ernesto ya no era solo mi esposo confundido o irritado. Había algo en él que escapaba completamente a cualquier lógica. La fuerza que demostraba durante sus crisis era aterradora. Víctor trataba de contenerlo, pero en muchas ocasiones ni siquiera él podía sujetarlo. Yo me encontraba paralizada de miedo, temiendo que un solo movimiento mal calculado pudiera desatar una tragedia en nuestra propia casa. Florbela, cada vez más callada, permanecía en su habitación, observando desde la puerta con los ojos llenos de terror y lágrimas que no quería dejar caer. Los objetos se rompían con facilidad, incluso cosas que antes parecían sólidas. Mesas, sillas, adornos familiares, todo quedaba a merced de los arranques de Ernesto. Su fuerza era como algo que no pertenecía a él, algo que venía de otra parte, invisible y dominante. Durante esas crisis, su respiración se volvía irregular. Sus ojos brillaban con un fuego que me helaba la sangre, y parecía que cada movimiento de su cuerpo estaba guiado por una voluntad que no reconocíamos. Ya no bastaban los intentos de contenerlo físicamente. Víctor lo sujetaba con todas sus fuerzas, pero a veces Ernesto se liberaba con un movimiento que parecía imposible para cualquier ser humano normal. Yo trataba de interponerme, de alejar a los niños, de protegerlos, mientras sentía que nuestro hogar estaba siendo invadido por algo que no podíamos enfrentar solos. El miedo se había vuelto constante, como una sombra que nos seguía a cada rincón de la casa. Fue entonces cuando tomamos la decisión de buscar ayuda fuera de la medicina. Padre Santiago, un sacerdote conocido en nuestra comunidad por su seriedad y discreción, fue la opción natural. Él nos recibió y observó a Ernesto con detenimiento, analizando su comportamiento y la energía que parecía emanar de él. Su mirada no era de sorpresa, sino de comprensión. Comprendió de inmediato que lo que estábamos enfrentando no era una enfermedad física ni mental convencional. Las primeras sesiones de exorcismo fueron terribles. Las describo con todo el detalle que puedo, pero aún así me parece insuficiente para transmitir la intensidad de lo vivido. La casa, que antes había sido nuestro refugio, se volvió un escenario de tensiones extremas. El aire parecía más pesado, los sonidos cotidianos se amplificaban y la presencia de algo oscuro era casi tangible. Ernesto resistía cada acción, cada gesto, cada intento de protegerlo. Su cuerpo se retorcía de manera que desafiaba cualquier lógica. Sus gritos resonaban en cada pared y la sensación de peligro era constante. Víctor y yo nos encontrábamos atrapados entre la necesidad de protegerlo y el temor de que su fuerza nos superara. Florbela permanecía en un rincón seguro, pero sus ojos reflejaban cada detalle, cada movimiento, cada objeto que caía, cada sombra que parecía moverse con vida propia. A veces sentía que no solo estábamos lidiando con Ernesto, sino con una presencia que se había alojado dentro de él, que lo manipulaba, que lo empujaba hacia lo oscuro. Hubo momentos en que sentí que todo se desmoronaría. Las velas temblaban,
Las sombras se alargaban y se movían de manera extraña, y cada sonido, un golpe, un crujido, un susurro, se sentía amplificado. El miedo se convirtió en un compañero constante, en un recordatorio de que no podíamos confiar en nada de lo que antes era seguro. Nuestro hogar, nuestros objetos, nuestra rutina. Todo estaba marcado por la amenaza de lo desconocido. A pesar del terror, el padre mantenía su calma. Sus gestos, sus rezos y la concentración que ponía en cada movimiento daban una pequeña sensación de esperanza. Poco a poco, aunque con retrocesos frecuentes, Ernesto empezó a mostrar signos de debilidad ante la presencia del sacerdote. Cada avance era mínimo, pero suficiente para recordarnos que no estábamos completamente impotentes. Sin embargo, incluso en los momentos de calma, la inquietud permanecía. La fuerza que había mostrado no desapareció por completo, y cada vez que lo veía dormir o descansar un poco, sentía que algo dentro de él seguía activo, observando, esperando. La sensación de que nuestra familia había sobrevivido a algo que no entendíamos completamente nos dejó con un miedo silencioso, constante, que se colaba en cada aspecto de nuestra vida. El enfrentamiento con lo desconocido había dejado cicatrices invisibles en nuestra rutina y en nuestra mente. Yo me sentía agotada, pero consciente de que no había terminado. Cada día traía nuevas tensiones, nuevos recuerdos de las noches de horror y la certeza de que lo que habíamos vivido estaba muy lejos de ser solo un episodio aislado de desesperación. Habíamos entrado en contacto con algo que no podía ser explicado con lógica ni razón, y su presencia seguía latente, escondida en los gestos, en los ojos y en los movimientos de Ernesto. Con el tiempo y tras varias sesiones, notamos que Ernesto comenzaba a recuperar algo de su normalidad. Ya no se movía de manera brusca ni irracional. Los gritos se hicieron menos frecuentes y sus ojos recuperaron la calidez que creía perdida. Podía caminar por la casa sin que me invadiera el miedo cada vez que respiraba. Su fuerza, antes incontrolable, parecía volver a niveles humanos y los objetos dejaban de romperse de manera inexplicable. Sin embargo, la tranquilidad no llegó de golpe ni de manera completa. Cada gesto, cada mirada de Ernesto me hacía recordar lo que habíamos vivido. Durante días, semanas incluso, permanecía alerta ante cualquier indicio de que aquello que lo había poseído pudiera regresar. La sensación de vigilancia constante era agotadora. Cualquier crujido en la madera del piso, cualquier sombra que se movía fuera de lugar, me hacía contener la respiración y observarlo con temor. Víctor también lo notaba. Aunque trataba de mantener la calma, veía cómo su padre todavía tenía momentos de inquietud, de fascinado interés por objetos o historias que antes jamás le habrían llamado la atención. Florbela, por su parte, permanecía observadora, silenciosa, registrando detalles que yo ya no quería mirar. Sus ojos me recordaban que, aunque Ernesto estaba físicamente presente, algo dentro de él seguía distinto, como si una parte de aquello que lo había consumido nunca se hubiera ido del todo. Los días comenzaron a parecer más normales, pero cada noche era un recordatorio de lo que habíamos pasado. Ernesto dormía, pero yo seguía despierta, pendiente de su respiración, de sus movimientos, del silencio de la casa. A veces parecía descansar, otras, como si pequeños fragmentos de aquello que lo había poseído estuvieran acechando desde la oscuridad de sus sueños. La sensación era de alerta constante, como si nuestro hogar todavía estuviera marcado por aquella presencia invisible. La rutina volvió de manera parcial. Preparar el café, salir al mercado, caminar por las calles de San Luis Potosí, las tardes de escuela de Florbela, los estudios de Víctor, los fines de semana con churrasco en el patio. Todo regresó, pero con una nueva tensión subyacente. La normalidad estaba teñida de miedo.
y cada acto cotidiano me recordaba lo frágil que era nuestra estabilidad. A veces, cuando Ernesto parecía más distraído o interesado en cosas que no encajaban del todo con su personalidad, me sorprendía observando la habitación, los objetos que tocaba, los libros que abría, preguntándome si aquello que lo había poseído alguna vez seguía rondando, aunque ya no lo controlara por completo. La sensación de inquietud no desapareció. Aprendimos a vivir con ella, a reconocer que la experiencia nos había cambiado para siempre. El Padre Santiago nos dijo que el proceso de liberación no siempre es absoluto y que ciertas marcas permanecen como recordatorio de lo que ocurrió. Yo comprendí sus palabras con un miedo silencioso. Sabíamos que Ernesto estaba bien, pero también sabíamos que aquello que lo había invadido había dejado cicatrices invisibles, huellas que se manifestaban en pequeños detalles, en gestos, en momentos de fascinación inexplicable. Y así vivimos, con un regreso parcial a la normalidad, pero con un miedo que nunca desapareció del todo. Aprendimos a no subestimar lo desconocido, a mantenernos atentos a los cambios, a protegernos sin dejarnos dominar por la ansiedad. Cada noche, antes de dormir, miro a Ernesto y siento gratitud porque esté aquí, pero también una inquietud profunda, como si algo permaneciera, acechando desde la sombra de lo que no podemos ver. Porque aunque la violencia y la fuerza incontrolable hayan cesado, y aunque las sesiones de exorcismo hayan logrado que recuperara su vida, sabemos que algunas cosas nunca vuelven completamente a su lugar. Y ese recordatorio silencioso, esa sensación de que el mal no se ha ido del todo, es lo que nos mantiene vigilantes, unidos y, sobre todo, conscientes de que la oscuridad puede aparecer donde menos la esperamos. Desde hace días, siento que algo se me escapa de las manos. No puedo explicarlo bien, y me aterra que alguien piense que estoy exagerando o, peor aún, que mi mente me traicione. Todo comenzó de manera sutil, con esos pequeños detalles que uno intenta ignorar, pero que terminan creciendo hasta ocupar cada pensamiento. La sensación de que algo está observándome, o peor, que se mezcla con lo que veo en sueños, no me deja tranquila ni un solo momento. Es como si estuviera atrapada entre lo que debería ser real y lo que no puedo comprobar. Me llamo Talita. Tengo 28 años y trabajo como enfermera en el hospital de Charcas, un lugar que hasta hace poco me parecía rutinario y seguro. Mi día comienza temprano. Preparo un café fuerte en mi pequeño apartamento, reviso que todo esté en orden. Me visto con el uniforme de enfermería y camino por las calles empedradas de la ciudad, saludando a los vecinos que ya me reconocen. Al llegar al hospital, reviso los expedientes, preparo medicamentos y me aseguro de que los pacientes reciban la atención necesaria. Mi rutina es predecible, casi mecánica, y siempre me ha gustado así. Me da la sensación de control en un mundo que, fuera del hospital, parece incierto. Pero hace unas semanas, algo comenzó a romper esa rutina. Algunos pacientes empezaron a mencionar cosas que yo había visto en sueños, escenas pequeñas y aparentemente inocuas, un corredor vacío, la luz parpadeando sobre una cama, el sonido de pasos que no correspondían a nadie. Al principio, pensé que estaba cansada, que trabajar tanto me estaba jugando una mala pasada y que mi mente estaba conectando puntos que no existían. Sin embargo, las coincidencias se multiplicaron y ya no podía ignorarlas. Ernesto Salinas, un paciente de edad avanzada, comenzó a contar detalles de un sueño que yo había tenido la noche anterior. Hablaba de un pasillo largo, con las paredes blancas y delgadas, y de la sensación de que alguien me observaba desde un rincón. Al escuchar sus palabras, sentí un escalofrío que recorrió mi espalda. Intenté racionalizar, recordando que Ernesto siempre había tenido una imaginación vívida, pero la exactitud de lo que describía me dejó inquieta. No recordaba haberle comentado nada,
Nadie más podía saberlo. Otro caso fue Mariana Torres, una joven ingresada por una cirugía menor. Durante el recorrido de rutina por su habitación, empezó a mencionar voces y figuras en la esquina del cuarto, cosas que yo misma había visto en un sueño reciente. La voz de Mariana era tranquila, casi indiferente, como si hablara de algo cotidiano. Pero yo sentí un peso en el pecho, una mezcla de miedo y confusión. Me pregunté si estaba perdiendo la cabeza o si algo más estaba sucediendo, algo que no podía explicar. Mis colegas, incluyendo a Lucía Ramírez, notaron mi distracción, pero yo no podía confesar lo que me estaba pasando. Era demasiado extraño y temía que me tomaran por loca. Cada noche, al llegar a mi apartamento, revisaba cada detalle de mis sueños, tratando de encontrar un patrón, buscando una lógica que justificara lo que parecía imposible. A veces me quedaba mirando la calle desde mi ventana, pensando que tal vez estaba imaginando sombras detrás de cada persona que pasaba, pero la sensación de ser observada no desaparecía. El hospital, que siempre me había parecido un lugar seguro, empezó a sentirse diferente. Los pasillos se alargaban en mi mente. Las luces fluorescentes parecían parpadear con un ritmo que me inquietaba, y los sonidos de los monitores se mezclaban con pasos inexistentes. Incluso pequeños detalles cotidianos, como el aroma del antiséptico o el murmullo lejano de un paciente, me provocaban ansiedad. Empecé a cuestionarme si estaba trabajando demasiado, si mi mente estaba cansada, o si realmente había algo que se estaba manifestando a través de esos pacientes. Nunca había experimentado algo así. Lo que comenzó como simples coincidencias se transformó en una constante sensación de vigilancia, de que cada acción mía era conocida por alguien o algo que no podía ver. Cada vez que escuchaba los relatos de Ernesto o Mariana, sentía un nudo en la garganta, un temor profundo de que no pudiera controlar lo que estaba sucediendo. Y aunque trataba de mantener la calma y seguir con mis tareas, una parte de mí sabía que no podía ignorarlo por mucho tiempo. Los días siguientes se volvieron más pesados, como si una nube invisible se hubiera instalado sobre mí. Cada vez que llegaba al hospital, sentía un peso en los hombros que no se quitaba ni con café ni con la rutina diaria. Mis sueños comenzaron a cambiar. Ya no eran fragmentos aislados ni imágenes difusas. Eran pesadillas completas que me dejaban agotada al despertar. La sensación de que algo me observaba se trasladaba de mis sueños a la realidad. Y los pacientes continuaban sorprendiéndome con detalles que solo yo había visto mientras dormía. Una noche, después de un turno particularmente largo, me acosté sin siquiera cenar. Tenía la sensación de que los pasillos del hospital se alargaban en mi mente, como si los sueños de la noche anterior se hubieran pegado a las paredes del apartamento. Soñé con Mariana Torres de pie en su habitación, pero su rostro estaba borroso. Sus labios apenas se movían y yo escuchaba voces apagadas que no podía identificar. Me desperté sudando, con el corazón acelerado, y la sensación de que alguien estaba en la habitación se mantuvo. Miré a mi alrededor. La lámpara del techo iluminaba mi cuarto con una luz amarillenta. La mesa de noche estaba igual. Las plantas seguían en su lugar, pero el miedo no desaparecía. Al día siguiente, en el hospital, Mariana comenzó a relatar, de manera casual, algo que me heló la sangre. Hablaba de sombras que se movían detrás de las cortinas, de un frío que recorría la habitación sin explicación. Sus palabras eran naturales, como si describiera un hecho cotidiano, pero yo reconocía cada detalle porque lo había visto en mis sueños. Sentí un nudo en el estómago y un vértigo de incredulidad. Era imposible que coincidiera de esa manera. Intenté concentrarme en mi trabajo, pero cada sonido, cada paso en el pasillo, cada puerta que se cerraba con un leve golpe, me hacía volver a esas imágenes nocturnas.
Ernesto Salinas también comenzó a contar detalles más oscuros, pero él no recordaba haberlos dicho después. Mencionaba pasillos que se alargaban, luces que parpadeaban de manera irregular y figuras que permanecían inmóviles en la esquina de su visión. Al escucharlo, sentí una mezcla de miedo y culpa. ¿Qué estaba pasando en mi mente para que los pacientes parecieran reflejar mis sueños sin siquiera recordarlo? Cada vez que esto sucedía, una sensación de frío me recorría la columna vertebral, como si una presencia invisible me rozara por detrás. Mi amiga Lucía Ramírez me observaba con creciente preocupación. Notaba que me aislaba durante los descansos, que mis manos temblaban ligeramente al preparar medicinas y que hablaba menos con los pacientes. Ella mencionaba que parecía cansada, distraída, pero no podía decirle la verdad. ¿Cómo explicar lo inexplicable sin parecer loca? La ansiedad me consumía y, en mis momentos de soledad, incluso dudaba de mi propia cordura. Me preguntaba si todo esto era fruto de estrés, de exceso de trabajo, o si algo realmente estaba interfiriendo en mi vida. Los sueños empezaron a mezclarse con la realidad de manera más intensa. Me encontraba recordando escenas del hospital mientras realizaba tareas simples, y por un instante sentía que las sombras de mis pesadillas estaban presentes, observándome. Cada pasillo vacío, cada habitación en silencio, adquiría un aire inquietante. Las voces apagadas, los murmullos que no podía identificar, se filtraban incluso mientras estaba despierta, y a veces me encontraba deteniéndome en medio de la rutina, intentando convencerme de que todo era imaginario. En la noche, al volver a mi apartamento, los sueños se repetían, más nítidos y persistentes. Veía a Mariana y a Ernesto, junto con otras figuras indistintas que aparecían y desaparecían entre los muebles. Sentía sus miradas y la sensación de que no podía moverme, aunque mis ojos estaban abiertos. La habitación parecía más pequeña, como si se cerrara sobre mí, y el frío que percibía en los pasillos del hospital ahora me acompañaba hasta mi cama. Comencé a tomar nota mental de cada detalle, intentando comprender si existía algún patrón. Observaba la forma en que los pacientes describían los mismos lugares, cómo las sombras siempre aparecían en los rincones y cómo el frío se manifestaba de manera puntual, nunca constante. Cada coincidencia aumentaba mi inquietud y el miedo a perder el control sobre lo que estaba ocurriendo. No había manera de ignorarlo más. Cada día era un desafío para mantener la calma y continuar con las tareas cotidianas. La presencia invisible parecía crecer con cada sueño y con cada relato de los pacientes. La sensación de ser observada se había vuelto constante, incluso cuando estaba sola en el hospital, revisando medicinas o limpiando un cuarto vacío. Cada sonido, por mínimo que fuera, me hacía mirar hacia atrás, esperando ver algo que nunca estaba allí, y aún así, el miedo persistía, firme y silencioso. Empecé a darme cuenta de que los sueños y la realidad estaban entrelazados, y que algo se filtraba de un mundo a otro a través de los pacientes. La confusión y la angustia me consumían, y sentía que estaba sola enfrentando algo que no podía explicar ni controlar. Lo que antes eran coincidencias, ahora eran patrones que no podía ignorar. Cada respiración se volvió consciente, cada paso calculado, y la ansiedad se volvió compañera constante de mi día a día. Ese día comenzó como cualquier otro, pero la sensación de que algo me observaba era más intensa que nunca. Al caminar por los pasillos del hospital, cada sombra parecía más profunda, cada eco de mis pasos más prolongado. Las luces fluorescentes parpadeaban de manera irregular y por un instante creí escuchar un susurro detrás de mí, aunque al girarme no había nadie. Mi corazón latía con fuerza, y un frío inexplicable se había instalado en mis hombros y nuca.
El hombre llegó al hospital esa mañana para una revisión de rutina, pero se despediría ese mismo día. No lo conocía demasiado, su nombre se me grabó porque siempre hablaba con educación y se mostraba atento con el personal. Desde la primera vez que lo vi, su mirada parecía observar algo que yo no podía ver, y en ocasiones sentí que me reconocía de maneras sutiles, como si notara mi miedo antes de que yo misma lo comprendiera. Mientras lo acompañaba hacia la salida, percibí que sus ojos se posaban detrás de mí, y aunque no dijo nada directamente, su gesto y la tensión en su cuerpo dejaron claro que estaba advirtiéndome sobre algo que no podía nombrar. Al salir del hospital, sentí una mezcla de alivio y aprensión. La sensación de la presencia fría no me abandonaba, y al cerrar la puerta del hospital detrás de él, un escalofrío recorrió mi columna, como si algo invisible se hubiera deslizado por mi espalda. La advertencia silenciosa del hombre retumbaba en mi mente. Había una sombra que me seguía constantemente, algo que ni los sueños ni la vigilia podían ignorar. Intenté racionalizar, decirme a mí misma que era mi mente cansada, que la ansiedad me estaba jugando una mala pasada, pero el miedo persistía, insistente. En los días siguientes, la sensación se intensificó. Ya no era solo en el hospital, incluso en mi apartamento, donde antes me sentía segura, percibía la presencia detrás de mí. Cada paso que daba en la cocina, cada movimiento mientras preparaba la cena, sentía un aire frío que me rozaba la nuca y los hombros. Las sombras parecían moverse ligeramente, siempre fuera de mi campo de visión, pero suficientemente cerca para que mi instinto me hiciera estremecerme. Los pacientes continuaban proporcionando detalles que coincidían con mis sueños. Ernesto mencionó la sensación de alguien de pie en la esquina del pasillo, observándolo sin moverse. Mariana habló de figuras que se deslizaban detrás de las cortinas, apenas visibles, que desaparecían cuando trataba de enfocarlas. Yo reconocía cada detalle como propio de mis sueños, pero ellos no recordaban haberlo dicho después. La mezcla entre lo que era real y lo que pertenecía a mis pesadillas se volvió confusa, y a veces dudaba de si estaba despierta o todavía atrapada en uno de esos sueños. La ansiedad y el miedo se filtraban en cada actividad cotidiana. Incluso al hacer tareas simples como revisar expedientes, limpiar una habitación vacía o preparar medicación, sentía que alguien estaba detrás, observando, esperando un descuido mío. Intenté mantener la calma frente a mis colegas, pero mis movimientos se volvieron más lentos. Mis manos temblaban ligeramente y mi respiración era contenida, como si cada exhalación pudiera atraer la presencia hacia mí. Esa noche, al regresar a mi apartamento, no pude dormir. Me senté en la cama, rodeada de la penumbra de mi habitación, escuchando cada ruido, el zumbido del refrigerador, el leve crujido de la madera del piso, el viento que se colaba por la ventana. Todo parecía amplificado. Sentía que la sombra estaba detrás de mí, siempre justo fuera de mi visión, fría y silenciosa. Mis pensamientos giraban en círculos. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba allí? ¿Podía alguien más percibirla? Cada pregunta carecía de respuesta, y el miedo se convirtió en un peso constante sobre mi pecho. Intenté distraerme escribiendo notas sobre lo que veía y sentía, detallando cada pesadilla, cada relato de los pacientes, cada sensación de frío o presencia invisible. La compulsión de registrar cada detalle me daba una ilusión de control, aunque sabía que era mínima. Mientras escribía, sentía cómo el aire de mi habitación se volvía más denso, más pesado, y la sensación de que alguien o algo estaba detrás de mí se hacía imposible de ignorar. Esa semana fue un tormento constante. Cada día, cada paciente, cada pasillo del hospital y cada esquina de mi apartamento parecían formar parte de un mismo patrón que no podía comprender. El hombre que se despidió del hospital permanecía en mi mente,
su advertencia silenciosa resonando en cada pensamiento. Había una sombra que me seguía, algo que yo no podía ver ni explicar. La mezcla de sueño y realidad se volvió casi indistinguible, y la sensación de estar atrapada entre ambos mundos me consumía. No había forma de escapar de esa presencia. Incluso mientras me preparaba para dormir, sentía que la sombra se acercaba, fría, silenciosa, inamovible. Cada intento de ignorarla solo intensificaba la ansiedad, y mis sueños se volvieron más vívidos y aterradores, llenos de figuras oscuras que me observaban desde las esquinas de los pasillos del hospital y de mi apartamento. No había descanso, no había refugio, solo el miedo constante y la certeza de que algo me acompañaba, invisible, silencioso, pero siempre presente. Los días se habían vuelto interminables. La sensación de que algo me observaba nunca desaparecía, ni siquiera por un instante. Cada pasillo del hospital, cada esquina de mi apartamento, cada sombra proyectada por la luz amarillenta de las lámparas parecía un recordatorio de que no estaba sola. La presencia que sentía detrás de mí se había vuelto más intensa, más tangible, pero siempre fuera de mi alcance, siempre invisible. Me costaba diferenciar si lo que veía en mis sueños seguía allí en la realidad o si mi mente me traicionaba nuevamente. Los pacientes seguían proporcionando detalles inquietantes sin recordarlo después. Ernesto Salinas hablaba de pasillos interminables y figuras inmóviles que lo miraban desde la distancia. Mariana Torres mencionaba voces apagadas y frías que parecían provenir de los rincones de la habitación. Cada relato coincidía con mis sueños, pero ellos no tenían memoria de haberlo dicho. La confusión y la angustia se volvieron insoportables. Sentía que algo se filtraba de mis sueños hacia la realidad y que no podía protegerme ni de mí misma ni de los demás. Cada rutina diaria se había transformado en un acto de resistencia. Preparar medicinas, verificar signos vitales, atender pacientes. Todo se realizaba con un miedo constante, como si un paso en falso pudiera atraer la presencia que me seguía. Incluso los sonidos más cotidianos me provocaban ansiedad. El golpeteo de los zapatos de los compañeros en el pasillo, el zumbido de las luces fluorescentes, el crujido de las camas de metal. Todo parecía amplificado, distorsionado, como si el mundo a mi alrededor estuviera alineado con los sueños oscuros que me perseguían. En mi apartamento, la situación no mejoraba. El aire se volvía más pesado en cuanto cruzaba la puerta. Cada movimiento provocaba que sintiera la sombra a mi espalda. Las paredes parecían cerrarse lentamente. Los objetos familiares adquirían una apariencia extraña, y cualquier sonido me hacía sobresaltarme. La sensación de frío persistente se volvió casi insoportable, y mis noches eran un calvario. Pesadillas vívidas y prolongadas, figuras oscuras que me observaban, murmullos que no podía identificar, y una constante sensación de que algo invisible se movía a mi alrededor. Intenté distraerme, concentrarme en el trabajo o en pequeñas tareas domésticas, pero nada funcionaba. Cada actividad me recordaba que la presencia estaba allí, detrás de mí, silenciosa y constante. La ansiedad y el miedo se habían apoderado de mí y sentía que mi mente estaba atrapada en un ciclo sin fin. Sueño, vigilia, miedo, más miedo. Incluso al cerrar los ojos para dormir, la sensación de observación permanecía, como si no hubiera un lugar donde pudiera estar segura. Comencé a cuestionarme todo, mis recuerdos, mis sueños, incluso mi cordura. Cada coincidencia con los pacientes me parecía más intensa, más precisa, y me hacía dudar de mi capacidad para distinguir entre lo real y lo imaginado. La sombra invisible que me seguía parecía alimentarse de mi miedo, y cada intento de ignorarla solo intensificaba la angustia.
Las noches eran interminables y mis pensamientos giraban en círculos, recordando cada detalle, cada advertencia silenciosa, cada sensación de frío y de ser observada. A veces, mientras caminaba por los pasillos vacíos del hospital, tenía la impresión de que la presencia se acercaba, de que podía sentir su aliento frío, aunque nunca veía nada. Los pacientes continuaban siendo vehículos de mis sueños, repitiendo detalles que yo sola había vivido mientras dormía. La mezcla de realidad y pesadilla se había vuelto total. Ya no podía distinguir dónde terminaba una y comenzaba la otra. En mi apartamento, las figuras de mis pesadillas aparecían en las sombras proyectadas por la luz de la lámpara, y a veces creía escuchar susurros que no eran más que el viento colándose por la ventana. Cada intento de racionalizar se volvía inútil. Sabía que algo estaba allí, algo que yo no podía ver ni entender. La sensación de miedo constante me había cambiado. Incluso los recuerdos felices de mi vida cotidiana se veían teñidos por esa presencia que parecía persistir en cada rincón de mi existencia. A medida que los días se vuelven cada vez más insoportables, comienzo a considerar la posibilidad de buscar ayuda fuera del ámbito médico, aunque no sé si funcionará ni si obtendré alguna respuesta concreta. Pienso en curanderos, rituales tradicionales o cualquier guía que pueda ofrecerme algo de alivio, una explicación o una protección aunque sea mínima. La idea me resulta extraña y hasta incómoda, pero la desesperación y el miedo constante me empujan a abrirme a opciones que antes habría descartado de inmediato, con la esperanza de encontrar algo que me permita sentirme un poco más segura frente a lo que me sigue y no puedo comprender. No hay una manera de cerrar esta historia con certezas. No sé si alguna vez podré distinguir entre mis sueños y la realidad, ni si la sombra que me acompaña desaparecerá. Cada día es un desafío, cada noche un tormento, y la sensación de que alguien o algo me observa permanece silenciosa y constante. Queda la incertidumbre, la certeza de que algo está allí, detrás de mí, pero siempre fuera de mi alcance. Y mientras escribo estas palabras, siento que no estoy sola, que algo sigue ahí, siempre vigilante, esperando, silencioso y frío, imposible de ver y de comprender.